Buenas tardes. A ver, los que hemos sobrevivido a los empujones en el comedor podemos retomar la sesión y empezar la de la tarde. En primer lugar, voy a leer un correo que ha mandado el ponente que teóricamente ha fallado, bueno, que en la práctica ha fallado, Miguel Ángel Sebastián, un correo pidiendo disculpas. Dice, está dirigido a Antonio Carretero. Dice, me cuesta mucho tener que comunicarte que me resulta del todo imposible presentar mi comunicación, ni tan siquiera pasarme por las jornadas. Desde ayer por la tarde están surgiendo bastantes dificultades a la hora de cerrar el proyecto de presupuestos de la UNED para 2014 y que debe estar ultimado para el mediodía de mañana. Bien, esas son las disculpas que presenta. En cualquier caso, ya ha sido el hecho. Bueno, entonces vamos a empezar la sesión de esta tarde, que tiene un título muy atractivo, porque estamos pensando en el futuro. Como han visto, como han dicho algunos de los ponentes de esta mañana, el futuro todavía es del tren y del tranvía incluso, con lo cual pues podemos pensar en futuro, ¿no? Y para ello tenemos 3 conferencias y una mesa redonda, un sistema parecido al de esta mañana, y el primer conferenciante es Alberto Humanes Bustamante, que es arquitecto desde el año 73, es arquitecto por esta escuela, ha sido profesor asociado del Departamento de Composición Arquitectónica de esta escuela desde 1978, ha sido también arquitecto del Instituto de Patrimonio Histórico Español, ahora IPCE, Instituto de Patrimonio Cultural, desde 1982, ha sido presidente de la Comisión de Cultura del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, del 91 al 98, es miembro de la Comisión Técnica del Docomomo Ibérico, desde 1992, es miembro también de la Ponencia Técnica del Plan Nacional de Patrimonio Industrial del Ministerio de Cultura, vocal de la Junta Directiva del TICI, the International Committee for the Conservation of Industrial Heritage, ha sido director del curso de verano Patrimonio Industrial de la Universidad Complutense en el Escorial y de Restauración del Patrimonio Arquitectónico Industrial de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Ha participado en la redacción del inventario de edificios a conservar en Madrid para el Colegio Oficial de Arquitectos del 77 al 78. Ha participado en la redacción del Plan Especial de Protección del Conjunto Urbano de Madrid, dirigido por López Jaén en 1978. Ha organizado jornadas internacionales sobre criterios de intervención en el patrimonio arquitectónico por parte del Ministerio de Cultura en el 87. Ha sido premio a la labor científica e investigadora de la Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid. Y, por cortar en algún momento, porque si no pasaríamos toda la tarde, ha sido coordinador del Plan de Patrimonio Industrial desde 2000 al 2012, que en principio es de lo que nos va a hablar, del Plan Nacional de Patrimonio Industrial, que recoge las actuaciones, cómo se deben hacer en el patrimonio industrial, que es lo que nos está ocupando en el día de hoy. Así es que, Alberto Humanes, tienes la palabra. Les decía yo. Bueno, muchas gracias, Juan. El currículum es así de largo porque son muchos años de trabajo y muchos años en muchas actividades. Pero, bueno, pues gracias. Así verlo y leído por ti, joder, a mí mismo me ha apabullado. Bueno, vamos a hablar del Plan Nacional de Patrimonio Industrial. En primer lugar, me querría simplemente esbozar lo que son los planes nacionales de patrimonio cultural. Ahora mismo hay como 11 o 12, no sé, en marcha, pero, bueno, son instrumentos de gestión del patrimonio en los que se define una metodología concreta de actuación y se programan las intervenciones entre la Administración Central, o sea, el Ministerio de Cultura, y las direcciones, vamos, las consejerías de cultura de todas las comunidades autónomas. Los planes nacionales dependen del Consejo de Patrimonio. El Consejo de Patrimonio lo forman, digamos, el Estado y las comunidades autónomas.
No voy a entrar en la naturaleza de los planes ni todo eso porque es un poco es demasiado teórico, pero lo que sí me gustaría destacar es que el Plan Nacional de Patrimonio Industrial se comienza en el año 2000 y en el año 2000, a pesar de que los planes nacionales es una figura que existe en la Ley de Patrimonio, en la Ley del 85, no empiezan a funcionar hasta el 90, que es con el Plan Nacional de Catedrales. Plan Nacional de Catedrales, que tarda mucho en gestionarse, pues por dificultades de entendimiento de un gobierno entonces socialista y la Iglesia Católica, pero al final se pone en marcha y se pone en marcha con bastante, yo creo que bastante éxito. El Plan Nacional de Patrimonio Industrial, que es, ya digo, se pone en marcha en el 2000, es el segundo plan que se inicia. O sea, en ese sentido es muy, bueno, elogioso, o sea, decir que el Estado, la Administración del Estado, el Ministerio de Cultura, se ponga en marcha un plan sobre patrimonio industrial, siendo el segundo. O sea, no hay otros, luego fueron los de castillos y fortalezas y murallas, luego los planes diferentes de monasterios y conventos, etcétera, etcétera. Pero en ese momento es el primero, después del plan de catedrales. Entonces, las razones son muy claras, las razones están muy explicadas ya en el propio plan y luego en las revistas, en artículos diferentes, y es primero por la propia naturaleza del patrimonio industrial, primero para poder entender un periodo clave en la historia reciente. Por otro lado, la necesidad de articular la conservación de un patrimonio que por su propia naturaleza es un patrimonio de rápida transformación y deterioro. Y en ese momento, además, hay como una confluencia del Consejo de Europa en que empiezan a tener interés este tema y de verdad es que el Ministerio de Cultura es de las primeras instancias europeas que va al Consejo de Europa con el tema del patrimonio industrial. El plan se inicia, ya digo, en el 2000, gestionado por el IPHE, o sea, el Instituto del Patrimonio Histórico, ahora Patrimonio Cultural de España, con la participación de las 17 comunidades. He dicho, en ese momento solamente existía el plan de catedrales, y el plan de catedrales, que era nuestro modelo, era absolutamente diferente. Es decir, en el plan de catedrales existían 90 conjuntos monumentales, 90 y tantos, de una sola y única propiedad, que es la Iglesia Católica, y todos eran bien de interés cultural, todos eran monumentos. En el plan de patrimonio industrial ocurre todo lo contrario. Es decir, el número de elementos industriales es enorme y desconocido. La mayoría son de muchas propiedades, y de propiedades incluso, muchos de ellos de familias, etcétera, muy dispersa la propiedad, y casi ninguno era bien de interés cultural. Con lo cual, el reto era bastante importante. Para poner en marcha ese plan, se crea una comisión en la que participamos pues, 3 personas del Ministerio de Cultura, 7 personas de las representantes de las comunidades autónomas que quisieron estar, y 4 expertos elegidos por nosotros, que la mayoría de esos expertos pues han estado por ahí. Bueno, hasta ayer visteis a Inmaculada, que es una de las personas que está en el plan, Eusebi Casanelles,
bueno, yo voy a saltarme, quizá voy a centrarme en unos aspectos muy claves para entender el plan, pero no voy a meterme porque solo hay una hora y me gustaría daros más ejemplos que teoría, ¿no? Entonces, en primer lugar, no, esto no. Lo primero que se ha hecho, bueno, el plan, ya digo, se inicia en el año 2000, o sea, se aprueba en el 2001, y en el 2011 creemos que tiene que tener una revisión, y se hace esa revisión, y entonces ahora lo que voy a tratar de dar es una especie, bueno, es el plan ya revisado, ¿no? O sea, se llega a una serie de definiciones, como esta, lo que es pues, lo que es el patrimonio industrial, que es un bien industrial, etcétera, etcétera. Y bueno, no voy a leerlas, están ahí. Vamos a ver. Juan, esto no funciona. Aquí. No, ni aquí tampoco. Ahí ha funcionado, pero... Bueno, en contra del criterio también de... muy bien, estupendo. Vamos a ver. Sí. Vale, estupendo, gracias. El plan... bueno, ahí está un poco la definición a la cual llegamos. En la revisión del plan incorporamos, aparte de los expertos que habíamos metido en la primera comisión, se metieron varios expertos llamando también a las asociaciones y a las universidades. Y hubo representantes de, digamos, de la sociedad civil, no ministerial o de las comunidades autónomas, y bueno, llegamos también a todas estas definiciones y llegamos también a definir lo que eran los bienes industriales, tanto como los bienes muebles, los bienes inmuebles y también digamos, hombre, ya asisto. Digamos, los bienes inmateriales, ¿no? Bueno, esto... Quizá uno de los aspectos también interesantes, con lo cual hemos tenido también muchas disputas con muchas comunidades autónomas, sobre todo con las comunidades autónomas nacionalistas, es el tema de la definición cronológica, y que es decir, nosotros entendíamos como patrimonio industrial el patrimonio que surge de la revolución industrial, que es donde empieza, digamos, la mecanización y hasta que termina la mecanización, que es a finales de los años 60 del siglo XX. O sea, el periodo es de mitad del 18, en algunas comunidades, en otras más tarde, hasta la mitad, digamos, del siglo XX. A partir de ahí empieza lo que es la automatización, que es otra cosa, que ya no entendemos como industrial, sino otra cosa. Lo anterior era importante, y digo que hemos tenido dificultades con las comunidades autónomas, porque muchas de ellas, sobre todo, ya digo, las que querían más identidad que otra cosa, querían incluir los aspectos, digamos, antropológicos o
o preindustriales, incluso desde la época neolítica o romana, ¿no? Entonces, nosotros ahí sí que hemos sido inflexibles por entender que eso es otra cosa, ¿no? Uno de los aspectos más interesantes del plan, que ha sido además muy copiado en los 2 últimos 12 años, ha sido los criterios que ahora se han ampliado, pero que eran al principio eran 12, ahora son 10 y 15, me parece, no sé, que eran criterios que entendíamos que no solo eran desde el punto de vista patrimonial, o sea, desde el punto de vista arquitectónico, creíamos huir de eso, de que no fueran los contenedores, sino que fueran los contenedores más lo que contenían, o por lo menos lo que explicaban los procesos industriales. Entonces hay una serie de valores intrínsecos, que es el valor testimonial, singularidad, autenticidad e integridad. Luego los valores patrimoniales, el valor histórico, social, artístico, tecnológico, arquitectónico, uno solo en 15, y territorial. Y por otro lado, los valores, digamos, de viabilidad. Esto era para poder empezar a trabajar y entonces tener una serie de elementos, de criterios con los cuales elegir una serie de edificios donde empezar a intervenir, ¿no? Y entonces era, primero, también la posibilidad de actuación integral, el estado de conservación, porque si era una ruina, pues ya no tendríamos que no... o la gestión y mantenimiento, eso ha sido muy importante, eso es una novedad en la revisión, porque se han actuado en muchos edificios, luego Nico Maruri y Andrés Cánovas contarán el embarcadero y cómo una vez con varias fases de restauración el propio ayuntamiento lo está dejando morir, lo está dejando... Entonces el compromiso de una gestión posterior y mantenimiento por parte de los ayuntamientos o los dueños era importante, la rentabilidad social y la situación jurídica. Es decir, en estos momentos que estábamos eligiendo, donde si había un elemento de propiedad única y sobre todo de propiedad pública, interveníamos antes que en un elemento donde había varias propiedades y era difícil la gestión. Ha sido difícil la gestión, no está Macu aquí hoy, pero tampoco está Diana de Valencia, pero uno de los aspectos, uno de los edificios de los conjuntos que nosotros teníamos mucho interés en entrar, que era el Molinar de Alcoy, pues no se ha podido hacer porque no ha habido forma. Se ha podido entrar en un edificio solo porque lo compró el ayuntamiento, pero el resto los criterios de intervención, al final lo que hicimos en esta revisión del plan es asumir los del Congreso de Moscú de 2003, del Tiquí, y sin cuestionarlos. Exactamente igual el catálogo en 2000 se hizo pidiendo a las comunidades autónomas una serie, 10 edificios o 10 elementos de patrimonio industrial, y nosotros elegimos 50 de esos 10. En este caso se ha asumido la lista de los 100 elementos de patrimonio industrial redactada por el Tiquí, que además ha seguido un poco el mismo proceso que era pedir a las comunidades autónomas y que lo hicieran. Mientras, en ese momento, en el 2000, nosotros hacíamos ese inventario de mínimos antes de que pudiéramos tener el inventario general de bienes industriales que cada comunidad autónoma había empezado a redactar ya. En este momento, 13 años después,
Sí, hay comunidades autónomas que lo han entregado, otras que no, otras han peleado los equipos y están parados, otras, bueno, una casuística que no, pero que no hay todavía, digamos, un inventario de patrimonio industrial en español, ¿no? Entonces, esto es la instrumentación, digamos, del plan, y yo creo que es un instrumento realmente interesante, que sigue también el plan de catedrales, y que han copiado los siguientes planes, que es como elementos muy complejos, hacer previo en cualquier intervención arquitectónica o cualquier intervención de restauración, hacer un plan director de cada elemento. En este caso, en las catedrales se ha hecho los planes directores, y a partir de ahí se han programado los diferentes proyectos de intervención. En este caso, hubo que poner dos fases previas. Una, el catálogo que acabo de inventar, el catálogo de mínimos, el inventario de mínimos de los 50 elementos, y otra es el hacer una serie de estudios, o encargar una serie de estudios, para ver si merecía la pena seguir y hacer un plan director o no. Y es decir, ¿por qué hacemos esto? Pues porque al no ser monumentos, al no ser BIC, la mayoría de ellos, había que pues hacer esos estudios para tener la documentación para la declaración de BIC, y entonces, si no, el Estado no puede intervenir. Y bueno, el Estado y las comunidades autónomas, ¿no? Pues, si no es bien de interés cultural. Con lo cual tuvimos que meter esas dos fases previas a la redacción de los planes directores y luego ya las intervenciones concretas que recomendaban esos planes directores. Una de las cosas más importantes que yo aprendí, y que yo creo que se aprende en el momento que te metes en el patrimonio industrial, es que el elemento aislado no existe, que todo pertenece a un conjunto. O sea, el elemento, la fábrica no existe. La fábrica existe, pero hay un río, hay una fuente de energía, hay un economato, hay unas viviendas, es decir, la fábrica es el baricentro de todo un sistema, por lo cual todos los elementos, cualquier elemento que nos metíamos, teníamos que hacer un plan director. O sea, un estudio o un plan director para dilucidar todos esos elementos que estaban en torno a la fábrica o a la mina o al elemento que fuera. Otro aspecto importante de tener en cuenta es que, ahora lo veréis porque voy a empezar con los ejemplos, hay muy pocos ejemplos de arquitectura, la mayoría son obras públicas, minas, elementos como, yo qué sé, de gran potencia en el paisaje, y bueno, pero lo que sí es importante es daros cuenta el que el elemento aislado existe muy pocas veces. Existe en las ciudades y cuando se ha quedado como muy aislado dentro de toda una intervención en el barrio, ¿no? Entonces, esto pasamos, que son todos aspectos económicos. Realizaciones estas son las cosas que se han hecho, pero que tampoco vamos. Voy a poner unos cuantos ejemplos, tanto de planes y directores que se han ido haciendo. El primero es el plan director de la fábrica de artillería de Sevilla. Esto, lo sacamos a concurso, ganó un equipo de Madrid, que era equipo de Canolaso, de los hijos de Canolaso, y con un equipo de Sevilla, y entonces es interesante ver que es una gran manzana. Esto es la calle Eduardo Datos, una calle importante, que tiene esta intervención hecha al principio del siglo XIX, tapando, digamos, todo una historia detrás que está en torno a esta calle central,
donde se van abriendo todos los espacios de fábricas. Entonces, esta es la fachada, pero es una fachada falsa en el sentido que es una fachada impuesta, son unas gafas, una careta, digamos, a todo lo que hay detrás. Esta es la calle principal con sus naranjos. Y estos son los espacios fabriles. Esto es un edificio, una real fábrica, es un poquito anterior al periodo que estábamos estudiando. De hecho, hay datos de que hay actividad fabril ahí desde el siglo XVI, aunque todos los edificios que hay y todo es del siglo XVIII, de finales del siglo XVIII y siglo XIX, ¿no? Entonces, estos espacios del XVIII, que son fantásticos, de una gran esbeltez, tienen su razón de ser en el sentido de que la fábrica de artillería, la fábrica de cañones, los cañones se fundían y tenían que colgarlos para que se enfriara el acero, no sé, un proceso que es muy complicado, pero que bueno, tiene esta casi yo que sé, aspecto de casi catedralicio, ¿no? Es una auténtica catedral, ¿no? Hay otros ya más barrocos, con unos techos bastante muy deteriorados, y otros ya del XIX con las cerchas metálicas y bueno, el plan sugería, daba una serie de opciones, aparte de dar una documentación fantástica, pero fantástica, tanto de planimétrica como urbanística, daban una serie de usos alternativos, fundamentalmente en, que tuviera, era una especie, pues esto es el primero, esto es del 2001, pues como 12 años antes de lo que podía ser el matadero ahora. O sea, es decir, espacios abiertos que se pueden utilizar alternativamente de muchas cosas. El plan acabó en un cajón de la mesa del director general o no sé qué del Ministerio de Defensa de entonces, ahora ministro de Defensa, y ahí se paró. O sea, se paró porque esto es un poco también, yo qué sé, pues una crónica de fracasos, muchos de ellos. Es decir, el plan, que era fantástico, era para hacer un convenio entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Cultura para poner esto en marcha. Entró el ayuntamiento y le cambió a Defensa este edificio por un solar en las afueras. Defensa se lo compró y bueno, eso lo podía contar mucho mejor. Toda esa gestión ha estado en la lucha. Sí, Julián Sobrino, que no. Pero bueno, el plan, la verdad es que era. Esto es otro fracaso también. Esto es el Río Verde. El Río Verde, que está en Marbella. A través de este puente, esta es la carretera de Marbella a Ojén o Coín, no sé, bueno, a un pueblo esos de la sierra. No sé, no te digo. Entonces se entra por un puente a lo que es el Alto Horno de Marbella. El Alto Horno de Marbella es el alto horno más antiguo de España. Entonces, es de propiedad privada. Todo esto, lo que eran las casas y la fábrica, lo que eran las oficinas y todo eso, ahora es una mansión de lujo. Y queda aquí el Alto Horno, que es esto lo que queda. O sea, la torre, ¿cómo se llaman? Los depósitos de cerámica, los hornos que tendrían que estar aquí, ya no están. Y bueno, lo que tiene es, no sé, se ve muy mal el dibujo, pero hay un viaducto que llega aquí, que está lleno
oculto por la maleza, llega al alto de la torre, que es donde se vierte el material para la fundición y sale por aquí, por estas boquillas, a una extensión. Bueno, pues esto es esto, y todo esto que eran los edificios de la fábrica es, ya digo, una mansión ahora mismo de lujo que se alquila Aquí el problema fue otro, un problema que hemos tenido varias veces. Esa es una de las cosas que también nos llevó a hacer la revisión del plan. Es decir, la comunidad autónoma se negó a declararlo, con lo cual se paró ahí se negó también era muy comprometido, ¿no? Una comunidad autónoma como la andaluza, un gobierno como el andaluz, entrando en una propiedad privada de Marbella, aunque fuera el entorno más, pues era un poco fuerte, pero ellos lo propusieron, o sea que no. La verdad es que es interesante, y es interesante, ya digo, no solamente por su antigüedad. Luego hay anécdotas muy bonitas. Este entorno, bueno, las minas están al lado, están en los montes de Alba, pero la fábrica de fundición, etcétera, está en Málaga, que es la Concordia, que es una de las fábricas importantes y además el dueño de todo esto era un personaje, se llamaba Heredia, que era como vasco riojano, y que cuando implantó la tecnología del alto horno en Andalucía, primero lo implantó en la costa, en San Pedro de Alcántara, y ahí ni llegó y la trasladó a 6 kilómetros al interior. Entonces, cuando tuvo que preparar obreros para hacer las coladas de alto horno, etcétera, que no la había visto a Gabriel. Entonces cogió a una serie de gitanos de la zona y se los llevó a Inglaterra para que aprendieran. Y entonces esos gitanos no tenían ni pasaporte, ni carnet de identidad, ni nombre, ni nada. Y a todos les dio el nombre suyo, Heredia. Por eso hay tanto gitano Heredia. O sea, que viene de un vasco, que es una anécdota de esas curiosas del patrimonio industrial. Bueno, esto es fantástico. Esto es la colonia Sedó. La colonia Sedó es una de las 30 colonias que hay a lo largo del Llobregat. Yo no sé si se ve bien. La colonia es esto es el río Llobregat y esto es Esparraguera. Esparraguera no se ve bien, pero aquí se ve mejor. Está en alto, como veis por las curvas de nivel, con lo cual por la gente que trabajaba en la colonia Sedó, que es una colonia industrial textil, era más de este pueblo, aunque esto pertenece a que era Olesa de Llobregat. El sistema, bueno, como veis, aquí está la fábrica, ahora se verá mejor. Aquí está la colonia obrera, la colonia de viviendas, con la escuela y la iglesia en medio, y aquí las fábricas, vamos. Y aquí la casa del amo, que es dando al río y con un gran jardín, como pasaba también en Almoines. Antes de llegar en el río se mete un corte para introducir el agua a través de la colonia, pero no es el agua, no es agua de energía, sino de limpieza. La energía la toman aquí al pie del Montserrat, casi al lado de Montserrat, y se genera todo un acueducto que llega hasta la colonia para dar esa energía. Aquí lo veis perfectamente, como aquí hay esta desviación y se mete el agua dentro de la fábrica. En cambio, este es el acueducto que llega aquí a una torre que tiene
bueno, entre lo que hay por fuera y de dentro, pues cerca de 30 y tantos metros, genera una carga y hay una inmensa turbina que es la que pone en marcha toda la fábrica textil. Esta es la fábrica textil, luego se añaden otra serie de fábricas, y esta es la Casa del Amo, y estas son las viviendas, la colonia obrera. Al otro lado, aquí hay otro canal, otro pequeño canal, y se genera una bóvila, una fábrica de cerámica para poder hacer sus propias obras y reparar sus cosas. Lo interesante de este tema es que con una única fuente de energía, que es esta carga, bueno, esta es la fábrica. Es una fábrica como las fábricas textiles de Manchester, es una fábrica en pisos, y este es el canal de limpieza que decía. Con esa única carga y a través de todo un sistema de emparrados bueno, sí, eso. Se lleva la energía a cada puesto de trabajo. Por eso esta fábrica, como las de Manchester, es una fábrica de pisos, porque la energía, bueno, la lleva a través de todos estos mecanismos a cada puesto de trabajo. Bueno, este es el plan director de la colonia, que voy a entrar. Bueno, eso es parte de unas imágenes del plan que se hizo. Esto es otro tema impresionante. Esta es la presa y central eléctrica de Grandas de Salime. Lo que decía antes, claro, cuando son más grandes los elementos, la situación en torno a ellos es mucho mayor. O sea, aquí está la presa, la fábrica está dentro de la presa, aquí están toda una serie de edificios que son de cemento, que no lo veo bien, pero vamos, porque estoy sesgado, no lo veo. Aquí están un poblado, aquí un poblado de trabajadores, en la zona intermedia hay otro, aquí desde donde está sacada la foto hay las ruinas de otro, y aquí están los chalés, un hotel y los chalés de los ingenieros y los peritos. Bueno, esta es la presa con su estación eléctrica, que es además por donde se entra el interior de la presa. La presa es de un arquitecto insigne, que es Vaquero Palacios. Con estos elementos expresivos las propias esculturas del propio Vaquero. Y aquí se ve una sección no muy buena, pero que explica muy bien cómo la sala de turbinas y toda la sala está en el interior de la presa, está en el vientre de esa presa, ¿no? Esto también es todo un mural hecho por Vaquero Turcios. Y entonces aquí, bueno, hay una cosa que es impresionante, que es cómo esta presa, aquí se ven los poblados, esta presa genera un pantano de 32 kilómetros de cola. O sea, todo esto, que puede tener una riqueza turística, ya no solamente, pero se está sin explotar. En valles cercanos como Taramundi, como Oscos, en cambio tienen mucho éxito turístico y tal, y esto está realmente sin explotar. Ya digo, simplemente, o sea, el gran pantano de 32 kilómetros podría ser una fuente de pesca, yo qué sé,
turistas. Bueno, el plan, aquí están los chalés de las viviendas de ingenieros y de todo el hotel, todo vacío, todo para ocupar si se quiere. El plan establecía muchos usos y muchos elementos, usos de casi todos los elementos, ¿no? En este plan, aparte del equipo redactor que ganó el concurso, que era María Victoria Sánchez, no me acuerdo. María Victoria Sánchez, ¿no? No. Bueno, el caso es que tuvo ese equipo la idea de reunir a los 3 municipios, a los dueños de la presa, de la hidroeléctrica del Cantábrico. Bueno, ahora sí. Al parque del Navia, a no sé qué, todos los elementos. Y decir, aquí tenéis un plan para hasta hoy también. Bueno, este es un tema muy diferente. Esto es el Mediterráneo, aquí está Cartagena, aquí está La Unión y esta es la Sierra Minera de Cartagena-La Unión. Es un territorio bastante amplio, hasta el Cabo de Gata. Casi todo lo que es amarillo, menos un trocito de aquí, es término municipal de Cartagena. Y en el plano de abajo veis toda una serie de elementos que son elementos industriales sueltos por el territorio. El territorio es esto, es la zona más degradada que yo he visto en mi vida. No he estado en la Luna, pero vamos. Pero además es divertido también, incluso, porque según vas viendo elementos, montes o planos que están de blanco, otros de amarillo, otros, según el mineral que van a sacar, que sale de la toma. Y en todo este territorio, que es bastante amplio, hay elementos sueltos de este tipo, que son elementos industriales bastante, bueno, algunos de ellos con bastante interés. Hay una asociación muy potente en la zona, que es la Sierra Minera, pero que tampoco puede hacer mucho, ha restaurado alguna cosa. Y bueno, al lado del pueblo de La Unión, que es este de aquí, hay este elemento que es un tema muy interesante, porque se llama el Cabezo Rajado, y realmente es una mina abierta en la cima que es como una especie de desfiladero ahí en medio, que es donde y hay una serie de edificios también de cierto interés. Bueno, estos son una serie de elementos por la zona, de este Cabezo Rajado, todos estos elementos que en el plan director pues también se les daba un uso, y además muy ligado a la Universidad había algunos turísticos, pero otros muy ligados a la Universidad de Cartagena. Esto es el único sitio que es la mina de las Matildes, que es donde ha actuado la asociación, donde hay elementos tan singulares como esta cinta transportadora, que parece que está sacada de un cuadro de Quirico, ¿no? Y en el centro de toda esta historia, en el centro geográfico más o menos, está esto. Esto es la bahía de Portman. Esto es la bahía de Portman en los años 50, después de los 50 del siglo pasado, del siglo XX. Después de vertir durante 30 años
todo los desperdicios del lavadero de mineral, lavadero Roberto, la bahía se ha colmatado, ha aumentado 3 metros de altura. Bueno, si pasas por allí, bueno, yo creo que es el sitio también más contaminado que conozco, pero cuando pisas la arena aparecen irisaciones de todos los colores, una cosa como muy... Y aquí está el pueblo de Portman, este es el embarcadero. Bueno, el plan director pues explica, bueno, deja el tema sin recuperar, pero recuperado para una serie de... Aquí veis, esta fotografía se ve muy mal, pero veis los norais del puerto dentro de un campo de trigo, ¿no? Bueno. Hay también toda una serie de usos, en este caso turísticos, pero fundamentalmente lo peor en este tema es los intereses que hay por entrar en la bahía de Portman. Yo no sé si pero una de estas últimas curvas de nivel, ahí aparece y se ve desde la playa, ¿no? Desde la bahía, ya los campos de golf, de Portman Golf, y hay como una presión por hacerse con toda la bahía. Bueno, esto es el último plan director que se hizo cuando yo estaba, me he ido hace 2 años, y ahora, que es la mina de Arnao. La mina de Arnao está en el litoral de Asturias. Este es el Castillete, y es también, como decíamos antes, pues todo un sistema. Aquí está la fábrica, aquí están, no sé muy bien dónde, porque no lo veo bien. Oye, tenéis que hacer monitores aquí, porque es que no hay forma de ver. Está las oficinas, la casa del dueño, la casa, bueno, en este caso el dueño es la compañía asturiana de minas, etcétera, los colegios, etcétera. Y esta es la playa de Salinas, que es el borde, pero vamos, aquí hay un trenecito que va por la costa a la misma cota, y que llega al final de la playa de Salinas al puerto de Avilés, que es donde embarcaban el material, que era el zinc. En este caso es una mina de zinc. Esto es la fábrica, está ahí como casi metida entre las montañas, no queda un hueco, ¿no? Y esta es la mina. A mí esta fotografía, esta situación, ahora mismo la mina se ha restaurado en parte, o sea, primero el cuerpo, no lo he visto, pero la mina, el Castillete, es un castillete forrado de zinc. Y además, pero a mí lo que me gusta mucho de esta situación es el que sitúen esta cota que está como no sé cuántos, pero por lo menos 10 metros de la playa, y se toma como la cota, que es la cota, ya digo, uniforme, que llega hasta el puerto. Entonces, a la mina se entra por aquí, por el Castillete, se baja, tiene una salida a la playa, y baja, no sé cuántos metros, pero supongo que como 150, 300 metros, así. Y es una mina que se adentra en el mar. ¿Dónde está? La mina sigue por debajo del mar, debajo del agua. Los mineros, cuando salían primero en la puerta que había a la playa, y se bañaban para quitarse el pueblo en la propia playa, y luego ya subían arriba. Bueno, esos son los planes directores. Me queda mucho. Bueno, pues a ver si tengo suerte, porque hay una obra que no voy a contar, porque lo van a contar luego Nico y
y Andrés. Bueno, el Canal de Castilla. Este es otro de los huesos difíciles que hemos tenido a lo largo de estos 10 años. El Canal de Castilla es, como ya digo, es bueno, pues un sistema de transporte que servía para transportar piezas de mucho volumen y de poco peso. El Canal de Castilla son barcazas que de las que tiraban una serie de caballerizas que iban por los caminos de sirga e iban transportando hasta cada esclusa en donde subían el barco o la barcaza al escalón superior hasta bueno, pues hasta el final, que ya se encontraban con la cordillera cantábrica y no podían seguir con el sistema de esclusas. Entonces, ahora mismo el canal, primero, los bordes están deshechos. Hay plantaciones en el borde, pero plantaciones de árboles hechos por la Confederación Hidrográfica del Duero. O sea, es decir, que ya se borra, digamos, el sistema de cómo funcionaba, ¿no? Bueno, el Canal de Castilla bueno, es un elemento inmenso, que, claro, de no sé cuántos kilómetros, pero que va desde Valladolid y desde Medina Río Seco por el otro brazo hasta Alar del Rey. Alar del Rey es el final, donde ya está la cordillera cantábrica. Yo siempre me gusta contar que es una locura de unos ilustrados en ese momento, porque claro, digamos, la salida al mar de Castilla es el Duero y su puerto es Porto, es Oporto, pero claro, Oporto es otro país, y entonces estos tíos, en vez de pues, negociar con otro país o no sé qué, pues tiran para arriba hasta Santander, o sea, y entonces, que es además la muerte del canal. O sea, el canal se construye, tiene muchas dificultades, pasa de manos públicas a privadas, luego a manos públicas otra vez, etcétera, y entonces está en marcha como unos 30 años, de 1880 o 70 a final de siglo. Porque, primero, ya en manos privadas, la sociedad que lo gestiona se da desde Alar del Rey, en vez de carretas, lo que hacen es un ferrocarril a Santander. Y entonces se dan cuenta que el ferrocarril de Alar a Santander es mucho más cómodo y mucho más rentable y entonces continúan el ferrocarril hasta Valladolid y dejan sin uso el canal. Entonces el canal se convierte desde principios del siglo XX en un canal de riego, que es con lo que es ahora. Entonces, bueno, este es muy interesante porque es una esclusa triple, que es también uno de los elementos como interesantes del canal, y es que cada esclusa tiene una altura de 4 metros, una cosa así. Entonces, en el momento, siempre hay una fábrica. O sea, con 4 metros de altura de generar un poco de energía, hay una fábrica, pero en este caso hay una fábrica de harinas, como la mayoría, pero además hay una fábrica eléctrica, de electricidad. Esto es, bueno, es el cruce del río Carrión con el canal. Este es un plano que no sé si se ve bien, realizado por un estudio que hizo Juan Navarro Valdevej hace muchos años, que es el mismo. Bueno, entonces la primera actuación que hicimos en el plan, porque se han hecho varias, es la transformación de esta esclusa de riego, en transformarla para tener un tramo que fuera navegable. Entonces hubo que sustituir todas estas piezas por unas compuertas, y además esta esclusa, que es un recodo,
al cual salía, el aliviadero salía dentro de la propia esclusa, hubo que llevar el aliviadero fuera para que no perturbara a los barcos que estaban que estuvieran en la esclusa, ¿no? Es esto, también con el dibujo de Juan Navarro, es este recodo, esta es la esclusa. Este es un tema también muy interesante, porque de la esclusa 7 a la esclusa 6 hay un tramo en el cual el canal sobrepasa el río Sequillo por un puente, por un viaducto, un acueducto. Acueducto de verdad, ¿no? Porque es el canal sobre el río. Este es el recodo con este aliviadero. Aquí es los sitios, bueno, la fábrica, que es un pedazo de fábrica. Bueno, aquí ya está cambiada las puertas de la esclusa y aquí ya es digamos, el final, en el cual el barquito llega desde el recodo, baja y sale por la zona más baja. Almadén. Almadén es bueno, en Almadén la verdad es que, bueno, habría mucho que hablar, pero la verdad es que hemos hecho poco. O sea, hemos hecho mucho, pero obras muy poquitas. Obras muy poquitas porque no estaba declarado. Lo que estaba declarado era lo que está dentro de la cerca, y entonces no... pero vamos, lo que sí se hizo el instituto, hicimos, además con bastante buen resultado, porque realmente lo que se ha hecho allí ha sido más o menos las directrices que nosotros dijimos, y después de un concurso bastante reñido y bastante interesante, era el asistir o el asesorar a Mayasa, a la empresa que lleva la mina, para hacer el plan director, que ahora mismo está ya realizado. Y luego, como obras, o sea, es la mina, es este gran... Y luego, la mina está debajo del pueblo. Pero no vamos a entrar en ello. Lo único que se ha hecho es restaurar la cerca y la puerta porque es lo que estaba declarado. Y luego, esta pieza, que es el horno Bustamante, que es una pieza del siglo XVI fantástica, que no voy a explicar porque me dice Juan que tengo 5 minutos y no voy a explicar, pero es interesantísimo el funcionamiento de esta pieza. Bueno, más deprisa. Esto es la fábrica de cemento Aslan en el Clos del Moro, en el Prepirineo. Antes he hablado del río Llobregat y tenía 36 colonias a lo largo de su recorrido. Yo creo que el río Llobregat es el río más puteado del mundo. O sea, es desde que nace, y nace aquí, ya a 200 o 300 metros le sacan el agua y lo meten a la fábrica Aslan. Un poquito más atrás ya hay un pantano, que es el que lleva el agua a Barcelona. Y luego ya vienen las colonias. O sea que es un río... bueno, pues la fábrica Aslan es esta pieza, que es de Rafael Gustavino, hecha cuando ya Gustavino estaba en América, cuando estaba en Estados Unidos, en Nueva York, y hecha a través de bóvedas catalanas. Bueno, este jardín, que no lo veo bien, pero más o menos por aquí hay un jardín y una casa que son de Gaudí. Bueno, esto era una fábrica de los Güell, de la familia Güell, de Eusebi Güell. Y es esta fábrica con este elemento casi muy expresionista. Y aquí lo que se ha restaurado ha sido las bóvedas. O sea, las bóvedas se han hecho varias... Bueno, el embarcadero del Hornillo lo van a contar ahora mismo sus autores, con lo cual paso de ello, pero simplemente poner... Es una máquina impresionante. Bueno, porque... Y ya paso a contar... Esto se me había olvidado que estaba por aquí. Bueno, esto es la fábrica, la mina de Santa Bárbara, en el Valle de Turón,
este es el típico caso en el cual, como he dicho antes, se mezclaban todos los... Cuando nosotros empezamos a trabajar, y a través de la comunidad autónoma habían planteado el que hiciéramos la mina Santa Bárbara. Al llegar allí, vimos inmediatamente que la mina Santa Bárbara no tenía sentido, porque era todo un sistema que era todo el valle. El pozo de Santa Bárbara, había 3 pozos antes, uno después, y además cuando iba adentrándose el río hacia el valle eran minas de socavón, o sea, había un tren, un río, o sea, era todo un sistema como he dicho antes, con lo cual se hizo un estudio previo del Valle de Turón, que lo hizo el amigo José Ramón, que aquí presente, muy bien, muy completo. Ese estudio dio pie a un plan director, y el plan director ha dado pie a un encargo de una actuación en las pozos, en el elemento que hay entre medias, que es la sala de aire, pero que está ahora mismo parado no, José Ramón, sí. Bueno, y por último, digamos, el elemento como más, digamos, la niña de los ojos del director del Instituto de Patrimonio, que es el alto horno de Sestao, el horno de Vizcaya es Sestao. Este es el plano actual. Y este es el plano actual y es así. Es decir, esto es Sestao. Y para subir a Sestao, bueno, veis las miles de curvas de nivel que hay. Y en cambio llegas aquí y no hay nada. Y es que no hay nada. Está todo derribado. O sea, hace 15 años era esto. Y es esto. Queda un alto horno en una pradera verde que parece que como que no hubiera habido industrialización en Bilbao. Entonces, lo que decía mi jefe, que es el jefe que Álvaro Martínez Novillo decía, nuestros nietos, nuestros hijos van a saber perfectamente lo que es el prerrománico, y en cambio no saben que Bilbao ha sido industrial, ¿no? Y tenía razón. O sea, hace muy poco eran en realidad eran tres altos hornos. Esta foto es cuando eran 2, que es hace 15 años o menos. Y ahora es uno. Bueno, aquí, para no gastar más tiempo, simplemente voy a contar que lo que se ha hecho, en primer lugar, ha sido unas obras de consolidación para poder subir y que no se cayera nadie, o sea, restaurar plataformas, pasarelas, etcétera, balaustradas, y posteriormente la última fase ha sido el poner en marcha un ascensor que suba hasta la última planta, baje por... Vamos a ver, es impresionante de la escala, ¿no? Es subir un ascensor para bajar por las siguientes plataformas y llegar a una zona que es esta, la sala de lavado, que se ha restaurado. Es esta, se ha restaurado para, ahora esta foto es de hace 2 años, ahora está ya más, está acabada, y hay como una zona de recepción de la gente para poder visitar. Y nada más.